Bueno, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Recordamos, voy a poner en silencio el computador por aquí las moscas. Listo. Recordamos que estamos predicando de forma sistemática el libro de Eclesiastés. O sea, pues vamos del capítulo 1 al capítulo 12, versículo por versículo. Así o más sencillo. Entramos la semana pasada en el capítulo 4 y hoy salimos del capítulo 4. Creo que... Sí, hoy salimos del capítulo 4. Sí, vamos muy rápido, vamos muy rápido. Pero bueno, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué decimos que vamos muy rápido? La carta de Filemón tiene un único capítulo y tiene 25 versículos. En la otra célula que nosotros tenemos, llevamos 3 meses y todavía no terminamos Filemón. Por eso es que decimos que vamos tan ¿La rápido. que tiene, que es literalmente como así grandecita? Sí, sí. Y llevamos 3 meses en Sí, esa es una cartica, es como así. Sí. Y No, ya. que es que digamos, Eclesiastés tiene harto relleno. Entonces podemos enfatizar mucho relleno. Y es La que diferencia Eclesiastés ahí- repite muchas cosas, se torna a veces un libro un poco repetitivo. Pero todo es el consejo de Dios y no vamos a invalidar nunca el consejo de Dios. Y si lo repite, es porque nosotros necesitamos escucharlo varias veces. Porque es Porque más no, importante que cualquier otra cosa. sí, y si lo repite es porque Dios nos conoce y sabe que con una sola vez no lo vamos a aplicar. Entonces, Tocar. Hablaba por experiencia. No, no importa. hablo de la experiencia. Eclesiastés, ¿cómo? Ya se está grabando, ¿sí? Sí, ya estoy grabando. Ponemos el trípode live en TikTok. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Leo para ustedes, igual aquí en la pantalla está con la misma versión de la Biblia que estamos usando, y dice: he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Bueno, antes de continuar, ¿qué dicen? ¿Leemos todo el pasaje de una y lo vamos desglosando o voy explicando versículo y voy leyendo? No, leámoslo todo completo y después lo desglosamos. Listo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces me volví... Anótese un punto, Daniel. Anótese un punto, Daniel. Lo felicito mucho. Yo sé que venía a peluquearse y se encontró con la desgracia de que estamos predicando, pero... Entonces, vamos en Eclesiastés. ¿Sí saben dónde queda Eclesiastés? Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. ¿Está ahí listo? Ahí. Eclesiastés capítulo 4, versículos 4. Vuelvo a leer para todos. Versículo 4, 4 en adelante. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil, espérenme, listo. Y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo, y también esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo, y en verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración de su trabajo. En otra versión, una pausa, dice: mejor pagado es el trabajo que 2 que el de uno. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 le resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio.
que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Amén. Ahora sí, versículo 4. Y he visto que todo el trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Primero tenemos que entender una cosa, y es que hemos visto mucho en la carta de Eclesiastés, en los sermones anteriores, que nosotros nos matamos muchísimo trabajando, nosotros nos centramos en hacer muchísima plata, en trabajar, y de último, trabajar. Entonces, lo que Salomón nos está diciendo es, básicamente, no trabajen tanto, pero tampoco es que nos esté diciendo no trabajen, y este versículo se refiere justamente a eso. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace, lo primero que tenemos que comprender es que el trabajo es una bendición. El trabajo es dado por Dios. A veces creemos que nuestro trabajo nos impide hacer muchas cosas, que nuestro trabajo nos está limitando, pero el trabajo es una bendición y fue dada por Dios. Que a nosotros no nos vaya tan bien no significa que no sea una bendición. El trabajo siempre, siempre será una bendición, no una esclavitud. Se trata de, literalmente, para que ustedes puedan trabajar, primero necesitan que su cuerpo esté funcionando bien, que su mente esté funcionando bien, que tengan la salud suficiente para poder hacer las cosas bien. El trabajo es una bendición. Y la muestra de eso es que para trabajar se necesita salud. El trabajo es una bendición, porque sin trabajo ustedes no pueden comer. El que no trabaje, que no coma. Dijo Pablo a los tesalonicenses cuando comenzaron a mirar desde el techo esperando a que el Señor bajara. Pero el que no trabaja, que no coma. El trabajo es una bendición. El problema del trabajo es que ha sido trastornado, se ha convertido en un acto pecaminoso por culpa de nosotros mismos. El trabajo siempre, siempre, siempre es una bendición, pero bien dice el versículo, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo, o sea, envidia. El trabajo es una bendición, pero nosotros hemos hecho que se convierta en algo malo debido a nuestra envidia. Cuando tú estás trabajando, normalmente tú lo que haces es buscar ponerte por encima de los demás. A veces incluso hay rivalidades dentro de las empresas, dentro de cualquier trabajo, básicamente en las universidades también. Los promedios, quién saca el mejor promedio. En el colegio, pues aquí no hay nadie en el colegio, pero a la persona que se lo voy a enviar sí. Entonces, en el colegio también hay rivalidades y lo que buscamos constantemente es ponernos por encima de las otras personas debido a nuestra propia envidia. Es lo mismo, eso es a lo que se refiere Dios como tal. Esto lo escribió Salomón, pero recordemos siempre que toda la palabra escrita en la Biblia fue escrita verdaderamente por Dios. La palabra literalmente es Jesús, que es el verbo, pero no entremos ahí. El caso es, esto lo escribió Dios. Es la envidia. Muchas veces es por esta envidia que nosotros trabajamos. Y es cierto, esto no es lo único por lo que trabajamos, a veces también lo que les decía, ponernos encima de las otras personas, pero es a lo que Salomón nos enfatiza en este momento. Todo lo que hacemos, lo hacemos por rivalidad, todo lo que hacemos, lo hacemos por envidia, todo lo que estamos haciendo, lo hacemos por obras pecaminosas. Buenas noches, mamita, Dios la bendiga. El trabajo es una bendición, pero por culpa de nosotros se ha convertido en algo pecaminoso. También esto es vanidad y correr tras el viento. Hay una leyenda, esto es de la India, es una leyenda de la India, que habla sobre un granjero y un genio. Antes que nada, yo no creo en genios,
No creo en la posibilidad de los genios, ni en que se cumplan los deseos por medio de un genio, pero lo utilizaré como ejemplo para explicarles esto, porque estamos hablando de la envidia. La leyenda del genio y el granjero. Había un granjero que se encontraba pues, haciendo sus trabajos de granjero en la India. Y este granjero se encontró con una lámpara de Aladín, la fabulosa, la popular lámpara de los genios. Y pues nada, este granjero frota la lámpara y sale el genio. Cuando sale el genio, le dice, te voy a conceder cualquier cosa que tú quieras. Tienes un único deseo y puedes conseguir lo que sea que tú quieras, sin ninguna excepción. Pero la única condición es que a tu vecino se le da el doble de lo que tú pidas. Entonces el granjero, antes de que le dijera la condición, estaba pensando, bueno, riquezas, fama, me puedo volver una persona supremamente importante. Y después de que le mencionaron, cuando lo que tú pidas a tu vecino se le dará el doble, este hombre miró al genio y le dijo, bueno, dame unas horas para pensar. Ya, así me lo pones complicado, dame unas horas para pensar porque no sé qué es lo que me pueda beneficiar a mí y a la vez no me quede tan mal si le dan el doble a mi vecino. Entonces el granjero se queda pensando, el genio se va y le dice, listo, ya vuelvo, y volvió al otro día. Después de que el granjero estuvo pensándolo por mucho tiempo, cuando volvió, le dijo el genio, ¿estás listo para pedir tu deseo? Y le dijo el granjero, sí, ya estoy listo. Bien, muy bien, ¿cuál es tu deseo? Deseo que me arranques el ojo derecho. ¿Entienden el punto? Nuestra envidia no nos permite gozar de las bendiciones en otros. Nuestra envidia nos lleva a hacer que incluso prefiramos arrancarnos un ojo para que el vecino quede ciego que el poder ser ricos ambos. Es por nuestra envidia, es por nuestra incapacidad de ayudarnos mutuamente. Sí, claro. Eclesiastés 2:24 dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber, decirse de su trabajo, es bueno. Esto también he visto que es la mano de Dios. El trabajo es siempre una bendición y viene de parte de la mano de Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Cómo podemos resumir este versículo? Simple. La envidia deja manos vacías, deja a los hombres con sus manos vacías y con un corazón lleno de amargura. O como en el caso del granjero, lo dejó tuerto. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. El versículo 4, un hombre que es envidioso, que trabaja mucho, pero por su envidia. Y el versículo 5, el necio se cruza de manos y devora su propia carne, son dos extremos. Son básicamente dos caras opuestas de una moneda. Porque en un caso tenemos a un hombre que está trabajando mucho, que está esforzándose, que está matándose, pero por tanto esfuerzo que le pone a su trabajo, está desperdiciando su vida, por lo cual Salomón dice, esto es vanidad. Pero en el otro extremo vemos a el necio, que ni siquiera se esfuerza por trabajar, que no quiere trabajar, y se cruza de manos y come su propia carne. Esto no significa nada más y nada menos. A veces pensamos, digamos, el necio se cruza de manos y lo podríamos compaginar en cierto nivel al contentamiento que debemos tener con lo que tenemos. El no buscar más allá, sino contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Pero les aseguro que este necio no se refiere a eso. Es que una cosa es quedarte contento con lo que Dios te ha permitido tener y otra cosa es lo que está haciendo el necio, que es literalmente cruzarse de manos y de esa manera no tiene la posibilidad de alimentarse a sí mismo. Termina devorando su propia carne, dice el versículo. Es aquí donde vemos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, que dice, el que no trabaje, que no coma. Es lo que acabamos de nombrar. El que no trabaje, que no coma. Este hombre, debido a que no quiso trabajar, tuvo que comerse su propia carne. Es a eso a lo que se refiere este versículo. Y otro versículo que nos ayuda a entender mucho mejor este pasaje es Proverbios capítulo 6, versículo 10 y 11.
Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. A veces decimos, es que a mí nunca me ha tocado la suerte, es que la vida nunca me ha abierto las puertas, pero aquí Dios nos enseña que verdaderamente no es que no tengamos la fuerza suficiente para noquear al oponente, es que no estamos golpeando, ni siquiera estamos intentando dar el puño. No es que la vida no les haya sonreído, no es que la vida no nos haya sonreído, es que nosotros no nos esforzamos ni un poco. Se trata en verdad de que a pesar de que tenemos todo para lograr llegar a donde quisiéramos llegar, nosotros ni siquiera lo entendemos, ni siquiera lo intentamos. Esta necesidad de la que habla, cruzándose de manos, solo lleva una cosa, y esa es la pobreza. Se me olvidó otra vez. Oye, te estoy acordando de Dios lo bendiga. Lo iba a llamar cuando prendí el televisor, yo le iba a gritar, Rosenberg, apague esa vaina. No, sí me llamó. Dios lo bendiga, Rosenberg. Buenas noches. Se me olvidó ese pequeño detalle. Casi nada, eso me llevó ahí. A esto se refiere. Si nos cruzamos de manos, si no trabajamos, nos vamos a morir de hambre. La pobreza va a llegar a nosotros, como decía en el pasaje de Proverbios. Es justamente eso. No se trata de esclavizarnos en el trabajo, pero tampoco se trata de llegar al otro extremo en el que no se trabaja. Oye, ¿dónde está Juan? Juan debería escuchar esto. Versículo 6. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Esto es básicamente versículo buena hora para poner música a todo volumen. ¿En qué versículo iba? Versículo 6, gracias. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Esto es un consejo que se le da para ambos extremos. Por un lado, más vale una mano llena de descanso. Es el consejo para el primer hombre, que trabaja mucho, intenta abarcarlo todo, intenta llenarse de riquezas, intenta llenar sus dos manos, pero no descansa. Y también va para el segundo punto. Que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. O sea, ni intenten enriquecerse, ni intenten abarcar todo, ni intenten agarrar más de lo que ustedes pueden, sino confórmense con agarrar lo suficiente con una mano y descansar. No se maten, no se golpeen tanto, no se afanen tanto por hacer dinero, sino aprendan a contentarse con lo que Dios les ha dado. No se trata de que no sueñen, no se trata de que dejen de buscar el dinero, porque al final es un bien necesario. Pero no lo vean como la prioridad en sus vidas, no lo vean como el centro al que dirigir su trabajo. Aprendan a descansar. Nosotros estamos en un país donde trabajamos mucho. Colombia es uno de los países en los que más se trabaja. Tenemos jornadas laborales muy largas. Tenemos personas que entran a las 7 de la mañana a trabajar y salen a las 7 de la noche de sus empleos. Se tienen que ir de su casa a las 5 de la mañana y llegan a su casa a las 9 de la noche. Estamos en un país donde trabajamos mucho. Todos buscamos hacernos ricos. Todos buscamos abarcar todo lo que podemos y nunca descansamos debido a eso. Es a esto a lo que se refiere Salomón. Es a esto. Este es el consejo de Dios. No busquen abarcarlo todo, sino encuentren un equilibrio. Encuentren una diligencia, pero con contentamiento. Sean diligentes en su trabajo, pero no hagan de su trabajo un ídolo. No hagan de su trabajo algo esclavizante por lo que ya ni siquiera tengan tiempo de vivir. Encuentren un balance en todo. Encuentren un balance entre su trabajo y sus hijos, entre su trabajo y su casa, su trabajo y su esposa, su trabajo y sus hermanos, su trabajo y la iglesia. Que el trabajo no les quite tiempo para vivir.
Ustedes no viven para trabajar, ustedes están trabajando para vivir. Trabajen para vivir, no vivan para trabajar. Entonces me volví y observé la vanidad bajo el sol. El mundo nos dice que siempre es mejor tener más. El mundo nos dice siempre es mejor tener más, pero mis hermanos, el mundo no tiene razón. No siempre es mejor tener más. A veces tener más es pura vanidad. A veces tener más no es sino desgastarnos completamente por aquellas cosas que un día se van a perder. No siempre es mejor tener más. Y no, el mundo no siempre tiene razón. A veces debemos oír qué es lo que dice el consejo de Dios. Y les aseguro que Dios es más sabio que cualquier hombre. Había un hombre solo, sin sucesor. Versículo 8. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Riquezas, riquezas, riquezas y más riquezas. Como decíamos al inicio, trabajo, 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 trabajo. Y con el tiempo que me sobre, trabajo. Eso es lo que está haciendo este hombre. No tenía familia, no tenía hijos a quien heredarles toda su riqueza, no tenía una esposa a la quien dejarle su dinero, no tenía nadie con quien compartir sus bienes, no tenía ni siquiera amigos por estar trabajando. Centró su vida por completo en trabajar, sin darse cuenta de que todo su trabajo no era nada más que vanidad y una tarea penosa. ¿Para quién están trabajando ustedes? Les animo a que no sean como este hombre que nunca se preguntó ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? No se trata de vivir sus vidas únicamente para trabajar. Tampoco se trata de vivir únicamente para el placer. Pero se trata de encontrar un equilibrio, de encontrar un punto en el que puedan mantener ambos al tiempo. Trabajen, pero dense sus lujos. Trabajen, pero salgan a pasear. Trabajen, pero disfruten con sus familias. ¿De qué les sirve amontonar riquezas cuando un día morirán? El fin de todos los hombres es el mismo, y es la muerte. Claro. En Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el perverso aunque sea rico. Amén. Mejor es el pobre que anda en integridad que el perverso que sea rico. Y no se le reveló ni carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. No hagan del trabajo un ídolo, que es lo que la mayoría de personas hacemos. Nos ha pasado en la iglesia directamente, o sea, no me voy a ir a los casos personales de ustedes, sino a los de nosotros. Nos ha pasado en la iglesia. Personas que oran por un trabajo, que le piden a Dios todos los días, que lo bendiga, que les dé un trabajo, una economía estable, a veces un negocio, y Dios les concede su petición, y una vez comienzan a hacer algo de dinero, comienzan a apartarse lentamente de la iglesia. Su trabajo dejó de ser una bendición que Dios le había dado y comenzó a convertirse en una maldición que los está apartando de Dios. Ya no tienen tiempo para orar porque están contando dinero. Ya no tienen tiempo para congregarse porque no pueden dejar de trabajar los que tienen un negocio. Ya no tienen tiempo de nada y se alejaron completamente de Dios. No digo que esté mal tener negocios. De hecho, si ustedes están empleando emprendimiento, les animo a que lo hagan y estaremos orando por eso. Pero no conviertan al trabajo en un ídolo, que el trabajo no les quite su comunión con Dios. Lo más importante siempre es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquen al que bendice, no la bendición. Busquen el que bendice, no la bendición. Y quienes no van a la iglesia, me hizo acordar de una frase, quizás se ríen, quizás no. No vayan a la iglesia por el cristiano, vayan por Cristo. Si no miren a Cristo, miren a Cristo. Ah, por otro lado, eso quería decirlo, gracias Alejandro, quería decirlo al inicio, antes de comenzar a predicar hoy. Por favor, no me miren a mí. Por favor, no me miren a mí, porque yo soy el peor ejemplo del cristianismo. Aunque a veces parezco buen muchacho, por favor, no me miren a mí.
Cuando yo me paro aquí a predicar, no me miren a mí, sino miren a Cristo. Este es el consejo de Dios para ustedes. Que me esté utilizando a mí para predicarlo, gloria a Dios. Pero no me miren a mí. Siempre recuerden que ustedes vienen aquí es a escuchar a Cristo hablando a través de un hombre que no merece ni la mitad de la gracia que Él le ha dado. Y la autoridad pone ese. No, no me miren a mí, miren a Cristo. Este no es mi mensaje, este es el mensaje de Dios para ustedes. Gracias, Alejandro. Continuamos. Versículo 9. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración de su trabajo. Es un pasaje algo conflictuoso, puesto que entre los dos sí, les va a ir mucho mejor, pero igual se tienen que dividir el sueldo. Sin embargo, aunque se dividan el sueldo, siempre será mejor la paga. Entre dos trabajan mucho mejor. Yo como deportista, en el deporte que ejerzo es un deporte que a pesar de ser muy individual, puesto que uno solo gana, se necesita un trabajo en equipo. Si tú no trabajas en equipo, te vas a quedar. Yo soy ciclista. Si yo no trabajo en equipo, me quedo en lote. Si trabajo en equipo, ellos me van a ayudar a mantenerme, incluso a ganar. El trabajo de dos siempre es mejor pago que el de uno. Versículo 9. 10, perdónenme. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. En el contexto histórico de este pasaje, vámonos a Israel hace como 6.000 años, más o menos. Año 1500. ¿De qué es este? Año 1500 antes de Cristo. Hace casi 4.000 años. No habían carreteras, no habían luces. ¿Entienden a lo que va este pasaje? No habían carreteras ni habían luces. Y aparte la gente ponía trampas durante el camino para poder cazar a los animales, para poder alimentarse. Entonces, lo que básicamente está diciendo es, en el momento es mucho mejor viajar juntos. Aparte de eso, ellos eran hombres que salían normalmente por un periodo muy largo de sus casas, a veces 6 meses, a veces un año, a veces más. Y enfrentándose a los caminos, enfrentándose a los bosques, enfrentándose a las travesías que tenían que pasar, se daban cuenta de que siempre era mejor andar acompañado, puesto que si llegaban a caer en alguna trampa, si llegaban a caer en algún risco, si alguien se llegaba a partir una pierna, pues el otro lo iba a ayudar, el otro lo iba a levantar. Te lo voy a mostrar. Eran dos hombres y te lo voy a mostrar. Si yo me cayera, si yo me cayera en este momento, ¿tú serías capaz de levantarme? En cambio, Alejandro sí sería capaz de levantarme. Es eso. Tenemos que dejar el individualismo que hemos adquirido en esta sociedad. Tenemos que comenzar a ver la importancia de relacionarnos con otros, de trabajar juntos, de tener coinonía entre hermanos, entre vecinos, entre familiares. Tenemos que dejar el individualismo que se ha creado y comenzar a trabajar juntos, por sobre todo ustedes que son cristianos, y yo sé que no se congregan, pero es que cristiano no significa que se congreguen, cristiano significa creer en Cristo. Así que, en presunción, todos ustedes son cristianos. ¿Y dónde hay dos otros reunidos? Ahí está Dios. Y yo aquí cuento 7. Si es que ahí sale la cuenta, pero bueno. 6,5. 6,5. Mis hermanos, dejen de ser tan solitarios. Esa postura de ser el lobo solitario, el llanero solitario, le ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Grandes hombres han caído por trabajar solos. No digo que tengan que confiar por completo en los hombres, porque bien dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Mas, sin embargo, estar solos siempre conlleva problemas. Y eso lo seguiremos viendo en este pasaje, versículo 11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? ¿Te acuerdas que te dije que eran dos hombres? Suena muy homosexual, ¿no? Eran dos hombres, lo que les digo, hombres que pasaban largos periodos fuera de su casa, lejos de sus esposas, pero hagan de cuenta que ellos tenían que pasar por desiertos. Y el desierto en el día es caliente, muy caliente. Pero así como es muy caliente en el día, en la noche es igual de frío. En las noches en el desierto hace muchísimo frío. ¿Y qué era lo que tenían que hacer estos hombres? Ponerse espalda con espalda para calentarse medianamente.
abrazarse, literal. A veces tocaba abrazarse. Hay un libro, se No llama me puedo lastimar. No me puedes lastimar, de David Goggins, un ex Navy SEAL, y él decía, perdóneme por las expresiones que voy a usar No lo digas así. antes que nada, Decía, tranquilo. tenemos que juntar nuestro miembro masculino con la espalda del otro, porque es la única manera de sobrevivir en medio del mar. Tenían que a las 5 de la mañana estar metidos en el mar, haciendo ejercicios de respiración. Entonces ellos lo que hacían era abrazarse el uno al otro y una pila de abrazados para calentarse un poco. Porque estaban en un mar Mediterráneo. Imagínense ese frío, el hielo, donde se hundió el Titanic y todos que terminaron congelados. En ese mar estaban. ¿Cómo se calentará una persona que está sola? Muere de hipotermia. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Estos hombres se encontraban con ladrones durante el camino. Y es muy fácil que te roben si tú estás solo. Estoy seguro de que a por lo menos el 70% de la población de habitantes de Bogotá nos han robado. Y yo me incluyo. Y siempre es cuando uno está solo. A uno lo roban es cuando uno está solo. Si uno va acompañado de varias personas, pues a uno no lo roban porque, a ver, un grupo más grande va a prevalecer sobre el otro. Es eso mismo. El compañerismo nos ayuda siempre. Creemos que es mejor andar solos, caminar solos. Un hombre una vez me dijo, los grandes hombres de Dios caminan solos. Y yo miro la Biblia y veo que todos los grandes hombres de Dios caminaron acompañados justamente para evitar tantos problemas. Un cordel de 3 dobleces, aquí dice hilos, pero en otra versión dice dobleces, no se rompe fácilmente. Y creo que ese es un pasaje que no necesita tanta explicación. Cuando ustedes le hacen un nudo, eso es un doblez, un nudo, pues es algo fácil de desatarlo. Cuando ustedes hacen 2 nudos, se vuelve un poquito más difícil desatarlo. Pero cuando hacen 3 nudos, ya es algo bastante complicado de desatar. Es justamente eso. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reinado. Algunos grandes teólogos, algunas personas que han estudiado muchísimo más que yo la Biblia, aluden que este pasaje se refiere a José, puesto que él le pasa exactamente esto. Era un joven pobre que fue vendido por sus hermanos a Egipto y en Egipto fue encarcelado y después se volvió rey. Pero no voy a entrar en si sí o si no. El caso es, mejor es un joven pobre y sabio. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. Salmo 119 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Santiago 1.5 dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. La sabiduría viene de Dios. Que un rey viejo y necio. En Proverbios dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿A qué alude este pasaje? A que este rey ya no estaba recibiendo consejos de las personas que lo podían aconsejar, sino que decidió reinar solo. Pero mis hermanos, este muchacho que era joven y pobre, optó por la sabiduría de Dios. Y Dios nos dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando yo quiero tomar una decisión importante, yo normalmente le pregunto a más o menos 50 personas, por descarte, para estar seguro de que sí o de que no. Porque la multitud, eso explica mucho. En la multitud de consejeros está la sabiduría. No confíen en sus propias prudencias. Nosotros nos equivocamos, nosotros somos hombres falibles, nosotros fallamos, nos equivocamos y normalmente nos desviamos por los deseos pecaminosos de nuestro corazón. No confíen en su propia prudencia, sino aprendan a buscar consejeros. Pero no le piden consejos a un borracho. Pídanle consejos a alguien que los pueda aconsejar verdaderamente. O sea, usted no vaya a pedirle consejos a alguien, discúlpeme la expresión, que está trabado. No le pidan consejos matrimoniales a alguien que se acaba de separar.
no le pidan consejos de cómo criar a sus hijos al que tienen a los hijos muriéndose de nutrición. Busquen consejeros sabios. ¿Y dónde los encuentra uno? Relacionándose con personas que en presunción buscan la sabiduría. Pero la sabiduría, mis hermanos, está en Dios. No digo que yo sea una persona sabia, de hecho me considero totalmente lo contrario, pero aquellos que me conocen saben que cuando yo hablo es esto. Literalmente, por cada párrafo que puedo hablar, hablo por lo menos 2 o 3 versículos. Este es el único consejero. Dios es el Dios sabio. Dios tiene los mejores consejos. Dios los puede aconsejar. Dios puede cambiar sus vidas. Dios puede mejorar sus matrimonios. Dios puede arreglar sus hogares. Dios puede arreglar sus familias. Dios puede arreglar sus relaciones familiares. Dios puede convertir a las personas que no son creyentes. El único consejero que debemos buscar es este. ¿Y cómo lo encontramos a veces? A través de otras personas. Algo que me ha chocado mucho esta semana. He estado hablando con una niña, guiando a una niña e intentando enseñarle el Evangelio. De hecho, es la persona a la que le voy a enviar este audio. Y algo muy bonito que me dijo ella, y me lo han repetido muchas personas, pero se me hace muy bonito cuando me lo mencionan, es que hablar contigo es como hablar con Dios. Y no se refiere a que yo sea Dios, sino a que pues yo tengo la respuesta para todo porque conozco la Biblia. Y ella me dice, tengo este problema, Isaías, tengo este problema, Jeremías, tengo este problema, Corintios. Ese es el verdadero consejo que ustedes deben buscar. Y eso lo encuentran relacionándose con otras personas que sean capaces de aconsejarlas verdaderamente. Porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplazará. Esto es fama. Esto es fama. Nada más que fama. Todas las personas están eufóricas y emocionadas porque ya no tienen al rey viejo y soberbio, sino que ahora tienen a un rey joven y sabio, que es guiado por Dios. Este pasaje se trata únicamente de eso, de fama. De la fama que a veces viene a nosotros, la fama que a veces nosotros no somos capaces de controlar. Pero en el versículo 16 dice, no tenía fin la multitud de todas las personas que hacían fila para tener consejos del joven, de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Pues esto también es vanidad y correr tras el viento. Políticos que llegan y todos creemos que van a cambiar el país. Con Petro nos pasó. Gracias, Isabela. El pacto histórico. Vamos a vivir sabroso. Todos creíamos que Petro iba a cambiar el país. Él está cambiando. Pero para nada. Llegó con una fama inmensa y hoy día queremos que se vaya. Y lo que él dice, Yo creo que empezamos a querer que se fuera desde las cobijas de E incluso, ahora, sí, claro, incluso tomando ya el punto de relieve que era que esta persona joven sabio era para una tipología más avanzada, José. Se puede decir esto, mira que José fue uno de los hombres que ayudó a que este pueblo de Egipto no pasara hambre. Tanto así que un rey quedó agradecido como el de ministro, como el segundo al mando quedó José. Todo este desarrollo que este hombre hizo y que sirvió para mucho, aún así, en Éxodo 1:11 ya podemos ver que el pueblo lo olvidó. Por eso dice, aunque lo reemplace, de nada servirá, porque el anterior rey era tomado en cuenta, se fue, todo el mundo lo olvidó. Ahora llegó José reinó y todo el mundo olvidó la hazaña que hizo José. Y así sucesivamente va a pasar con todo presidente y con todo político o todo rey. Vamos a recordar lo que hizo mal. Vamos a menospreciar lo que hizo mal, pero nos olvidamos de lo que hizo bien. Este pueblo, cuando cayó al segundo reinado de Egipto,
comenzó a ser esclavizado. Tanto así que uno de sus el esclavismo que tuvieron fue el cobro de impuestos. Y este pueblo literalmente vituperaba a José, porque decía que maldición la que nos trajo aquí a Egipto, maldición la que nos ha sostenido aquí en Egipto. Pero se les olvidaba que el que trajo a su familia fue José. Se les olvidaba que el que los colocó en una ciudad al lado de Egipto fue José, el mismo que alguna vez les quitó el hambre. Se les olvidaba que aquel que les dio una nueva ciudad fue José, aquel que les quitó el hambre. Y ahora solo lo juzgaban y decían, en este momento de incertidumbre, es culpa de aquel que nos trajo. Y esto tenía dos referencias. La primera era que atacaba a José. Y la segunda, que ¿quién los había expulsado? ¿Quién los expulsó? Dios. Dios. Atacaban a José y a Dios. ¿Por qué? Porque cuando atacaban al rey que Dios puso, porque el rey de reyes es el que pone reyes y gobiernos, al atacar a sus ministros, atacaba al propio Dios. Mis hermanos, no confíen en las aclamaciones. No confíen en las aclamaciones. El mismo Jesús dijo, yo gloria de hombres no recibo. No confíen nunca en las aclamaciones. Uribe, en su momento de presidencia, Uribe lo mejor. Dejó de ser presidente, Uribe Paraco. Duque, en su momento de presidencia, bueno, a ese no le fue, a ese no lo aclamaron tanto. A ese no lo Yo hoy aclamaron. en día lo clamo. Sí, a ese le pasó lo contrario. Pero Porque hoy en día trabaja en Davos, el Centro Ministerial Económico del mundo, primer colombiano presidente que está en Davos. Pero bueno, el caso es, en su momento, Duque no permitió que nos muriéramos de hambre en la pandemia. Ajá, nadie en cuenta de que Colombia no tenía ni el 60% de internet y posibilidades de telecomunicación y teletrabajo 3 por forma. Que eso realizaba ¿qué? Lo que se le llama la legal TIC. Nadie contaba eso. Todo el mundo ve lo malo, pero nadie ve lo bueno. Y hoy día, cerdo. No, El de la rebelión de la granja. el de la rebelión de la granja, el librito. Este ya lo muestro. No crean, no confíen en la aclamación de los hombres. Santos, muy aclamado. Uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Si no es que el mejor. Y hoy día, ustedes ya saben. Petro fue aclamado al inicio. Hoy día queremos que se baje. No todos, pero queremos que se baje. No confíen en la aclamación. A Jesús el pueblo de Israel lo aclamaba y el pueblo de Israel fue el que dijo, Crucifique. crucifiquen. Cuando les dio peces y pan, lo buscaban. 5.000 hombres. Y 3.000 de ellos fueron los que votaron para que crucificaran a Cristo y no a Barrabás. Cuando les dejó de dar comida, se fueron. Cuando comenzó a predicar duro, se fueron. Mientras los alimentaba, lo aclamaba. No confíen en las aclamaciones. Toda esta enseñanza la puedo resumir, si tuviera que resumirla en una frase, la resumiría con el versículo 9, con las mismas palabras que dio Salomón. Si tuviera que resumir toda esta enseñanza, más valen dos que uno solo. Más valen dos que uno solo. Y no me refiero a una pareja. Me refiero a la mejor relación que ustedes pueden tener, que es Cristo. Más valen dos que uno solo. El mejor amigo que ustedes pueden tener es Cristo. En Mateo capítulo 19, Cristo se nombra como amigo de pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Y Cristo es nombrado como amigo de pecadores. ¿Lo merecíamos? Para nada. Pero Él decidió sentarse a comer con prostitutas, decidió sentarse a enseñarle a publicanos, decidió sentarse a enseñarle a rameras y ser amigo de esas personas. Aquellos a quienes todos rechazaban, Él se hizo sus amigos. Él los hizo sus amigos. Y en Hebreos dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote sufriente, que se compadece de nuestras debilidades,
¿Por qué? Porque Cristo fue hombre. Cristo los entiende a ustedes, porque Él fue hombre. Abogado tenemos ante el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. La mejor relación que ustedes pueden tener. Más valen dos que uno. Ustedes y Cristo. Primera de Timoteo 1:13 dice, aun habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque no lo hice yo, sino que lo hice a través de mi ignorancia e mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se halle en Cristo Jesús, palabra fiel y digna para ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Confíen en Cristo. Y como siempre resumimos y terminamos nuestras enseñanzas, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de poner su confianza plena en Cristo, de confiar en que Él resucitó y que Él los va a resucitar a ustedes. Hoy es el día de poner sus fuerzas en seguir a Cristo. Hoy es el día de dejar de tener el trabajo como un ídolo y comenzar a idolatrar a Cristo. Dejen de vivir solos. Aquel que está solo cae y no tiene quien lo levante. Pero Cristo prometió que nos levantaría cuando cayéramos. 70 veces 7. No se trata de que cuando lleguemos a las 478 veces que pequemos, ya no nos van a perdonar más. Se trata de que es una suma tan increíblemente alta, que es infinito. Aunque, y me siguen, aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Confíen en Cristo. Les animo a que pongan en verdad su confianza en Él y únicamente en Él. No tenemos la vida comprada. Ayer se murió una persona muy especial, muy importante. Una persona demasiado importante. Gloria a Dios, está con Dios. Les invito a que se reconcilien hoy con Cristo. Les ruego que se reconcilien con Cristo. Reconcíliense con Dios. Les ruego en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios y que pongan en verdad su confianza en plenitud en Él. El último, hay un himno que a mí me encanta, es un himnario de la Iglesia Bautista, y dice en su última estrofa, Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó, el castigo de su pueblo en muerte él sufrió en la cruz. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Cristo es un amigo eterno. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has mostrado tu perfecta palabra, tu perfecta voluntad y tu consejo el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, primeramente a mí, comprender tu palabra para poder enseñárselo a los demás, sabiendo que yo mismo no lo merezco. Y segundo, gracias por estas personas que tú has traído para que escuchen tu verdad, para que escuchen tu evangelio. Estas personas a las que tú les has dado la oportunidad de arrepentirse, de confiar verdaderamente en ti, oh Señor. Te ruego, bendito Dios, por la vida de cada uno de ellos, porque tú sigas guiándolos, fortaleciéndolos y comprometiéndolos cada día más y más. Te ruego, Señor, porque tú seas sus amigos, porque ellos sean tus amigos, Señor. Y que ellos un día puedan decir, cuán buen amigo es Cristo. Cristo es un amigo eterno. Que ellos te puedan decir así, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de estos jóvenes, de cada uno de estos adultos, de estos ancianos. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado a este lugar. Eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer. Te ruego que les concedas el arrepentimiento, que tú cambies sus corazones de piedra y pongas corazones de carne que te busquen a ti, Señor. Te lo ruego en tu nombre, en tu santo, santo, santo nombre, Señor.
tuya es la gloria y la honra, tuya es la alabanza, la potencia, el poder, la omnipresencia, tuyo lo es todo en Cristo Jesús. Amén, Amén. amén y amén.